Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. Vamos a continuar con el tema de los relojes automáticos o del mecanismo de remonte automático, y una vez visto ya el tema de la masa oscilante y del tema de sujeción, vamos a pasar a ver cómo se transmite la fuerza al sistema de armado, ¿no? Empezaremos por lo que es el rodaje del mecanismo de remonte automático. Y el rodaje del mecanismo de remonte automático se compone de una serie de elementos que permite transmitir la fuerza de la masa oscilante del giro hasta el rochete y armar el muelle real. En general, todos los sistemas de remonte automático, simplificando, se pueden resumir en el piñón de la masa oscilante, una serie de móviles intermedios que son rectificadores de sentido, también llamados inversores, unos móviles reductores y finalmente el rochete. Aunque sabemos con precisión, el rochete no forma parte del mecanismo de remonte automático, porque forma parte de lo que sería el mecanismo de remonte normal, ¿no? Es la pieza unión, por decirlo de alguna manera. El rodaje del mecanismo de remonte automático se compone en general de un tren de transmisiones y un rodaje desmultiplicador, llamado también rodaje reductor, cuya función es reducir la velocidad inicial de la masa oscilante y aumentar el par de fuerza destinado al armado del muelle real. Para que funcione correctamente, la relación de desmultiplicación entre el rochete y el piñón de la masa oscilante suele situarse entre 1 a 110 y 1 a 180. ¿Qué significa esto? Significa que por cada vuelta del rochete la masa oscilante debe dar entre 110 y 180 vueltas. Tenemos en un principio los que serían los remontes de sentido único, y aquí se va a abrir una discusión, ¿no? Porque en principio el remonte de sentido único consiste en utilizar la energía producida por la masa oscilante en un único sentido. Es decir, en la práctica, en un sentido la masa oscilante gira libremente, mientras que en el otro dedica este giro al armado del muelle real. Ya aquí es donde ve la discusión, porque numerosos estudios han demostrado que el remonte en sentido único es mucho más ventajoso que el remonte en dos sentidos. Y aquí muchos os vais a tirar más a la cabeza, pero es así. Así, porque esto ¿a qué se debe? Pues se ha comprobado que el muelle real de un reloj automático que se lleva regularmente siempre está armado al máximo. O sea, el reloj que se utiliza en el día a día, sea en un sentido o en doble sentido, siempre va a estar armado al máximo. Si lo llevamos una jornada normal, o sea, desde que salimos de casa hasta que volvemos, ese muelle siempre va a estar armado continuamente. Esto significa que la energía proporcionada por la masa oscilante es suficiente para garantizar la duración de la marcha, incluso si se utilizase en un único sentido. Además, el sistema de remonte en dos sentidos, la masa oscilante debe vencer el par de armado en los dos sentidos. O sea, cada vez que se mueve en un sentido o en otro, está armando, pero debe vencer un par de armado que ya tiene el muelle real. Este par de armado ya utiliza una parte de la energía que debería haber armado el muelle real. Entonces, por decirlo de alguna manera, y haciendo unos números así rápidos, ¿no? Si digamos que, tomándolo en unidades, con cada giro de la masa en un sentido de 10 unidades, 2 se dedican a vencer el par de armado, quiere decir que efectivos solamente son 8. Y aquí es donde viene la ventaja del remonte automático en un único sentido. En el sistema de remonte en sentido único, si la rotación comienza en el sentido libre, la masa llegará más lejos para volver a su posición de reposo y poner en marcha el armado. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno,
antes definamos que la posición de reposo. La posición de reposo es cuando el centro de gravedad y el centro de rotación están alineados verticalmente, ¿no? Bueno, pues si tomamos esta figura y vemos que, digamos que es hacia la izquierda, está en el sentido libre, y si cuando gira hacia la derecha está en el sentido de armado del muelle real. Si, por ejemplo, hacemos 180 grados, un arco de 180 grados, si empieza en el sentido de armado hacia la izquierda y sube 90 grados, y a partir de la posición de reposo 90 grados hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que la efectividad del remonte van a ser los 90 que hace libres hasta la posición de reposo y 90 más hacia el arco que hemos dicho, hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que como solamente tiene que vencer el par de armado en un único sentido, si digamos que solamente tiene que vencer de 10 unidades 2 del par de armado, van a haber 8 efectivas, pero solamente va a perder va a tener que vencer el par de armado en un único sentido, una vez, no 2, como si estuviera en un doble sentido. Y también pasa otra cosa con los remontes en un único sentido, que permiten realizar mecanismos más sencillos con un número más reducido de componentes, con lo cual la fabricación de los calibres va a ser más barata o más económica, según se quiera ver. Y aquí vamos a empezar a ver diferentes tipos de mecanismo en un único sentido. Y empezamos con, por ejemplo, el mecanismo con masa oscilante de rotación limitada. El mecanismo que tenemos aquí a la derecha, hay una rueda libre que está marcada con el número 6, montada en el eje de la masa oscilante. Encontramos un trinquete solidario de la masa oscilante que hace girar a la rueda libre mediante sus dientes de lobo en el sentido de la flecha. Los dientes de lobo son esta tipología de diente como de sierra, ¿no? El muelle del trinquete ejerce una presión para que el trinquete se apoye constantemente en la rueda libre. Un segundo trinquete, también accionado por un muelle, hace las veces de trinquete de retención para, digamos, como de lo que habitualmente se llama el clique, ¿no? La rueda libre lleva un piñón que arrastra el rodaje reductor y sus móviles, marcados como 8 y 9. A continuación, la fuerza se transmite al rochete. El trinquete 11 y el muelle impiden que el rochete retroceda. Cuando la masa oscilante gira en sentido contrario, el trinquete 2, del que es solidario, se desacopla de la rueda libre sin arrastrarla. El mecanismo no se carga. En ese momento, el segundo trinquete 4, accionando por el muelle 5, mantiene la rueda libre en posición de parada. Los muelles 13 y 14 son muelles amortiguadores de la masa oscilante. Digamos, estos son los famosos relojes bumper que se están bastante de moda en los años 40, 50. Estos son los primeros mecanismos automáticos que se solían ver por aquella época. Luego pasamos ya a los mecanismos de masa oscilante de rotación completa. En estos, la masa oscilante está fijada mediante un tornillo en el núcleo de rodamiento de bolas que lleva el piñón de masa. Este piñón engrana con la transmisión corrediza, alojada a su vez en la cavidad. Esta transmisión engrana a su vez con la transmisión de parada, que funciona con un trinquete de parada. Un muelle sirve de retroceso a la transmisión móvil y del trinquete. Esto, digamos que es cuando se acciona la masa, tenemos al trinquete que va a su vez reteniendo el
la rueda, ¿no? O sea, gira en un sentido el muelle, y cuando gira en el contrario, para que se mueva libremente la masa, lo que hace es desacoplar el sistema. Por su parte, la transmisión de parada arrastra el rodaje reductor, que transmite la fuerza al rochete mediante dos móviles de reducción. Que esto es lo que es el mecanismo reductor, que habitualmente suelen componerse de dos ruedas. Eso sí, como hemos visto, con altas relaciones de reducción. Cuando la carga tiene lugar cuando la masa oscilante gira en el sentido de las agujas del reloj. Cuando la masa oscilante gira en el sentido contrario de las agujas del reloj, la transmisión corrediza desliza en la cavidad y se aleja del piñón de la masa. Esta operación es posible gracias a un muelle de parada, marcado aquí con 5, que bloquea la transmisión de parada. En este caso el mecanismo no se carga. Es lo que decíamos, se desacopla, pero a la vez se retiene para que no retroceda el mecanismo. Ahora vamos a ver ya lo que nos vamos a encontrar habitualmente en el día de hoy. Porque lo que hemos visto antes, digamos que es hoy día, creo que queda Millota y poco más que utilicen la rotación en un único sentido. Pues bueno, el remonte en los dos sentidos. En el sistema de remonte en dos sentidos hay que transformar los movimientos alternativos, o sea, de vaivén del rotor, en una rotación continua, porque el muelle real solamente se carga en un sentido, en un sentido de rotación, ¿no? Con el fin de armar el muelle real, como hemos dicho. En otras palabras, la masa oscilante puede girar en cualquiera de los dos sentidos, pero el rodaje reductor debe girar únicamente en el sentido del remonte. El remonte automático puede tener lugar en cualquiera de los dos sentidos de rotación de la masa oscilante si se intercala entre la masa oscilante y el rodaje reductor un dispositivo mecánico llamado inversor que existe, o sea, y este rodaje inversor puede ser de 3 tipos. Tenemos por un lado el mecanismo de levas o palanca de trinquete. En este, al oscilar la masa oscilante, proporciona a la palanca de trinquete un movimiento regular mediante una leva excéntrica solidaria a la masa oscilante. Este movimiento se transmite a dos trinquetes, el trinquete de envío y el trinquete de retención, accionados por el muelle. Su función es, respectivamente, empujar y retener el móvil, que arrastra al primer móvil de rodaje reductor. La fuerza se transmite a continuación al móvil y llega al rochete. Este sistema transformado es la base del que utiliza hoy en día Seiko con el Magic Lever. O sea, lo que hizo Seiko fue esa leva excéntrica, sacarla fuera del rotor, o sea, de la masa oscilante, del piñón de la masa oscilante, y estos dos trinquetes transformarlos en el Magic Lever, que lo que hace es un brazo empuja y otro tira, y cuando uno tira el otro actúa de trinquete de retención, y así van. Pero este es el origen del sistema de Seiko. Luego tenemos el mecanismo de ruedas dentadas de engranaje alternativo. Este al final cayó en desuso por cierta ineficiencia y complicación y sensible a los movimientos y a los golpes. Entre los diferentes principios que permiten utilizar los dos sentidos de rotación de la masa oscilante, el más sencillo es el de cambio de engranaje. Este sistema se puede ejecutar de múltiples maneras. El más antiguo es el sistema de inversor simple, que tenéis en las figuras. La transmisión intermediaria, que está marcada en el 3, pivota sobre una báscula fijada al puente o a la pletina, engranada continuamente con el móvil, solidaria a su vez con la masa oscilante.
Esta transmisión engrana según el sentido de rotación de la masa oscilante en una de las dos ruedas, que giran en un sentido inverso. Estas dos ruedas han de girar imperativamente en un único sentido. Un trinquete y un muelle 9 impide que retrocedan y a continuación la fuerza se transmite al móvil y llega al rochete. Es decir, esto lo que hace es esta palanca, lo que según el sentido de rotación, lo que hace es o engrana con una rueda o engrana con la otra. Y así se transmite alternamente al sistema de rodaje, ¿no? O sea, al rodaje inversor y de ahí al rochete. También se utiliza el sistema llamado de dos inversores simples, que sea cual sea el sentido de rotación de la masa oscilante, los móviles 6 y 7 tienen que girar obligatoriamente en el sentido de la flecha, que veis en la ilustración. Para hacerlo se recurre a dos transmisores de engranaje constante 3 y 4 que pivotan en una pequeña plataforma móvil. Aquí lo que hace es se mueve la plataforma con los móviles. Cuando la masa oscilante gira en el sentido de las agujas del reloj, la plataforma pivota bajo la acción del momento de fuerza ejercido sobre la transmisión 3. Esta transmisión 3 engrana con el móvil marcado con el 6. Después tenemos el trinquete 8 accionado por el muelle 9 que mantiene la posición del móvil 6 y evita que retroceda. Hace de retención una vez que ha engranado. Este mecanismo, y después tenemos el mecanismo con móviles de embrague, que es, digamos, el que se utiliza más habitualmente hoy día y prácticamente todas las marcas han migrado a este sistema con móviles de embrague. En este principio, dos móviles del mismo tipo engranan entre sí. Constan ambos de una rueda de embrague y del piñón de embrague que tiene un dentado normal y un dentado de dientes de lobo y uno o varios trinquetes solidarios a la rueda de embrague. Si la masa oscilante gira en el sentido de las agujas del reloj, el piñón 2 del que es solidario arrastra la primera rueda de embrague. El trinquete de esta última arrastra el piñón de embrague 4 mediante el dentado de dientes de lobo. A continuación, el piñón transmite la fuerza a la primera rueda de rodaje reductor que gira imperativamente en el sentido de la flecha, o sea, en el sentido de carga. La segunda rueda de embrague, engrana con la primera, se ve arrastrada y su trinquete 8 se desacopla en el sentido de los dientes del lobo del piñón de embrague, sin arrastrarlo. El piñón de embrague pues queda loco y sigue el movimiento de la primera rueda del rodaje reductor. Una nota: el móvil de embrague puede incluir varios trinquetes que cumplen la misma función que el trinquete aquí descrito. O sea, pueden tener uno, te pueden tener varios, que ves, por ejemplo, lo que ocurre, se ve claramente con las ruedas de Rolex o incluso las inversoras que utiliza el ETA 2824. Cuando la masa oscilante gira en sentido contrario, la rueda de embrague 3 desembraga, es la que desembraga en este caso, y el piñón de la segunda rueda de embrague 7 es la que arrastra en ese momento la rueda de rodaje reductor. O sea, aquí es, digamos que esto funciona de manera que cuando gira en un sentido, una rueda desembraga y la otra es la que arrastra, y cuando gira en sentido contrario, pues ocurre lo contrario. La que antes estaba embragada desembraga y la que arrastra es la contraria. Existen diferentes tipos de móviles de embrague. Los tenemos de trinquetes, de rodillos y con muelle de desembrague. El de trinquete ya hemos visto ahora cómo es. Los de rodillos lo que hace es que cuando gira en un sentido, los rodillos quedan libres, y cuando gira al contrario, la forma de la rueda aprisiona los rodillos contra el piñón de embrague y es la que carga. Y con muelle
de desembrague es que cuando gira en un sentido embraga el piñón, y si gira en el contrario, pues se desembraga. Y esto se realiza mediante un muelle de embrague, como sombrerío. Debido a su diseño, el muelle de embrague desempeña la función tradicional del móvil: transmitir un momento de fuerza cuando gira en un sentido y la función del sistema de desembrague cuando gira en el contrario. El piñón de embrague es alternativamente solidario e independiente de la rueda de embrague. Al poner dos móviles de embrague de este tipo en serie, veremos fácilmente que según el sentido de rotación de la masa oscilante, ambos transmitirán la fuerza al rodaje reductor y desembragarán. De lo que estaba comentando antes, ¿no? Que uno embraga y otro desembraga. Los mecanismos de remonte automático que poseen inversores del tipo móvil de embrague no disponen de trinquete que imponga el sentido de rotación, ya que al ser un embrague y un desembrague alternativo no hace falta ningún trinquete, porque el trinquete ya está intrínsecamente implícito en ese tipo de móviles de embrague. Ahora pasamos a lo que son las condiciones de funcionamiento de los inversores. Las condiciones que exigen a un inversor mecánico son estrictas, ya que por cada año de funcionamiento se cuentan entre 1 millón y 10 millones de inversiones de carga, con lo cual nos podemos hacer la idea de la exigencia que tiene mecánica, la exigencia mecánica que tienen estas piezas. La velocidad con que la fuerza actúa y deja de actuar, así como la intensidad de esta fuerza, son variables. El inversor ejerce una influencia decisiva en la calidad de la carga automática. Los inversores de los relojes automáticos tienen que cumplir una serie de condiciones que están aquí en el cuadro y son, por ejemplo, una vida útil prolongada, con un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, capacidad de soportar fuerzas elevadas en caso de impacto, momento de liberación mínimo en el cambio de sentidos de rotación, una construcción que no permita modificar las características de su función, por ejemplo, modificar la tensión de un muelle, alta velocidad en vacío, sin desgaste, condición válida únicamente para los mecanismos de móviles de embrague que no están desacoplados durante la carga manual. Esto es cada vez menos porque es una reminiscencia ya del pasado, pero hay algunos móviles que no están, que siguen embragados durante la carga manual, con lo cual deben tener alta velocidad por el tema de la reducción, ¿no? O sea, ahí vamos a tener que cuando le damos carga manual, lo que es reducción se convierte, si no se desembraga, se va a convertir en multiplicación a los inversores, con lo cual deben de tener alta velocidad en vacío, sin desgaste, o sea, que no deben desgastarse con esa alta velocidad. Momento de rotación en vacío bajo, o sea, en vacío no deben de tener casi resistencia, ¿no? Por el mismo tema de la carga manual. Tamaño pequeño y construcción plana, porque no deben abultar mucho, sino el mecanismo de remonte automático empezaría a ganar grosor y eso no conviene. Construcción sencilla con un número de piezas limitado, o sea, necesitamos un mecanismo que sea fácilmente fabricable, no podemos inventarnos aquí un sistema que sea súper complicado, porque al final nos va a encarecer un montón lo que es el calibre, ¿no? Un precio lo más reducido posible en relación a la buena fiabilidad de funcionamiento, que es lo que veníamos diciendo anteriormente. Lo de la vida útil prolongada en funcionamiento continuo y sin mantenimiento, esto viene dado porque, por ejemplo, en las ruedas inversoras, en un mecanismo, por ejemplo, en un ETA 28-24, puede ser que según el tratamiento que le hemos dado, daos cuenta que entre servicios podemos tirar 5, 6 años, 7 años, según el servicio, la calidad de los aceites y la lubricación, ¿no?
Entonces daos cuenta que van a estar utilizando, como ya hemos dicho, por cada año de funcionamiento entre 1 millón y 10 millones de inversiones. O sea, eso lo multiplicamos por 5 años, por ejemplo, y vamos a tener entre 5 millones y 50 millones de inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Que durante ese tiempo los inversores deben garantizar un buen funcionamiento y sin averías. Aunque se pueden, una vez que se realice el mantenimiento, se pueden inspeccionar y si vemos que no han sufrido un desgaste así excesivo, se pueden, por ejemplo, con lubeta, se pueden limpiar, lubricar y reutilizar, aunque habitualmente tanto los fabricantes como la mayoría de relojeros os van a decir que para evitar problemas vale la pena cambiar a los inversores, porque tampoco es un gasto excesivo que se le va a hacer a un servicio de un reloj y nos va a evitar problemas. Porque si veis el vídeo que subí en el canal del mantenimiento del Breitling, es un ETA 2824 que utilizaba antes Breitling y resulta que el rochet se destrozó simplemente por eso, porque uno de los inversores falló y a raíz de ahí vino todos los problemas en cadena. Y al final el rochete, que es de latón, pues los dientes no resistieron y fue un desastre. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el desembrague del mecanismo de carga manual. O sea, cuando en un reloj de automático, la mayoría de las veces vamos a tener que carga arma el muelle tanto por el sistema de mecanismo de remonte automático como el mecanismo de remonte manual. Entonces, uno de los dos va a tener que estar desembragado cuando pasemos de manual a automático y de automático a manual. Todos los relojes automáticos, esto entre comillas porque ya sabemos que hay calibres que no, están equipados con un sistema de remonte manual mediante la pija de remontuar. Este sistema es indispensable, aunque no se utiliza casi nunca. Esa es la esencia de un reloj automático, de no tener que darle cuerda manualmente. En algunos modelos el remonte automático arrastra el remontar manual, que funciona en vacío hasta el piñón de remontuar. Solo el piñón deslizante se separa de manera axial. Es decir, en carga manual se mueve cuando están embragados. En algunos modelos el remonte automático arrastra todo el sistema de remonte manual menos el piñón deslizante, que se estará desacoplado. Con lo cual, si no estuviera desacoplado se nos movería la corona, pero bueno. Este sistema origina pérdidas de cierta importancia a causa de lo que son los frotamientos, es decir, de los rozamientos, los del engranaje de ángulo entre la rueda de corona y el piñón de remontuar, los del piñón deslizante contra el cuadrado de la tija de remontuar y sobre todo el del dentado, breguet, que se pone en marcha. Para reducir las pérdidas, lo más frecuente es elegir un muelle de báscula lo más pequeño posible. Para solucionar este problema, algunos sistemas de remonte tienen dispositivos que permiten, por ejemplo, que la transmisión auxiliar se separe bajo el efecto tangencial de los dientes del rochete. La rueda de corona arrastra la rueda de corona intermedia, el piñón arrastrador del rochete permanece al mecanismo de remonte automático. Otro dispositivo consiste en separar la rueda de corona del dentado del rochete, gracias a un sistema de báscula o deslizando un ajuste olivado con forma de oliva en el puente del barrilete, en el centro del pivote de la rueda de corona. Este es el sistema que utiliza, por ejemplo, el ETA 2824, que cuando damos en carga manual se acopla y en carga automática, por el efecto tangencial, se separa. Al tener el sistema este olivado, se separa de lo que es el rochete.
Y después tenemos el desembrague del mecanismo de remonte automático. Cuando damos cuerda a un reloj automático mediante la tija remontual, es importante que el sistema permita desembragar el rodaje reductor para que no gire demasiado rápido. En ocasiones, esto en ocasionaría un desgaste prematuro, incluso la fractura de uno o varios componentes, que esto es lo que le pasa al Brainy. Existen varios sistemas de desembrague que funcionan según el mismo principio. Cuando la masa oscilante es la que carga el reloj, el móvil de armado arrastra el móvil de reducción, que arrastra a su vez la rueda del móvil arrastrado del rochete. En esta posición arrastra el muelle de 3 brazos, que es solidario con el piñón de arrastrador del rochete. Este último actúa sobre el rochete y la carga puede realizarse. Cuando damos cuerda al reloj mediante la tija remontual, es necesario eliminar todo el contacto con el sistema de remonte manual y el automático. Esta función se realiza mediante el muelle de 3 brazos, que se retira de los orificios practicados en la rueda del móvil arrastrador del rochete para permitir el desembrague del sistema. En esa posición es el rochete el que arrastra el piñón arrastrador del rochete. Este desembrague es posible gracias a la acción del trinquete de parada, que movido por un muelle obliga al rodaje reductor a girar en sentido único. El muelle de 3 brazos tiene una doble función: arrastrador en el remonte automático y desembragador en el remonte manual. Y por último vemos aquí una vista del mecanismo completo que permite distinguir claramente el mecanismo de remonte manual y el mecanismo de remonte automático. El desembrague del sistema de remonte manual gracias a la transmisión auxiliar, así como el desembrague del sistema automático gracias al móvil arrastrador del rochete y al muelle de 3 brazos. Bueno, aquí os dejo la ilustración y numeradas están todas las piezas que componen el sistema. Todo este sistema no hace falta que decirlo de alguna manera que sean exactamente estas piezas, porque después cada marca ha ido evolucionando este sistema y adaptándolo a sus calibres, ¿no? Pero lo que son los principios son los mismos. O sea, tenemos un piñón asociado a la masa oscilante, una serie de móviles intermedios de inversión, un sistema de reducción y un sistema de embrague del rochete y de la cuerda manual. Lo único que hay que ver en cada calibre cómo identificarlos y sobre todo tomarse su tiempo. Un consejo que os doy es tomar vuestro tiempo antes de montar o de desmontar, o a la vez que montáis y desmontáis, de entender cómo funciona cada rueda y en qué sentido y cómo funciona el mecanismo. Pues bueno, hasta aquí este capítulo, y en el próximo veremos lo que es la limitación de la carga automática, que básicamente es lo que es entender el tipo de muelle real que nos vamos a encontrar en este tipo de relojes con remonte automático. Y además veremos cómo se carga, digamos, unos diagramas de carga de muelle y la velocidad de armado, para que os hagáis una idea de cuán efectivo se realiza, o sea, cuán efectiva es la carga automática según las actividades que se realicen. Pues nada, como siempre, dadle a like si os ha gustado el vídeo, compartid, cualquier cuestión la dejáis en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.